Me pide una segunda interrupción a la congresista Úrsula Letona, con mucho gusto. Congresista Letona. Gracias, congresista Vélez. Muchas gracias por permitirme simplemente aclarar un tema. Y eso que yo solamente he tenido la suerte de participar en una campaña electoral, pero parece que el congresista Lescano y la experiencia de todos los periodos que está en el Congreso no ha sido similar. Y yo entiendo, él habrá regalado tuppers cuando se refiere a los tuppers, porque, por ejemplo, yo he visto las campañas en forma muy tranquila, de ideas, de propuestas, y creo que en el tema del financiamiento, que es una discusión de carácter legal, no del poder constituyente o de una reforma constitucional, el tema de las dádivas ya ha sido sancionado, y en el tema de los aportes, por ejemplo, recuerdo cuando se abrió el debate, se puso un ejemplo de un movimiento regional que había realizado 4 rifas. Y las comunidades, algunas comunidades, porque no se trata de la totalidad de los campesinos que estaban asociados a ese movimiento, me acuerdo mucho que era del sur del país, mencionaban que compraban rifas. Entonces, para ir a pagar una rifa de 15 soles, no hay pues Banco de la Nación, y por eso fue que se puso un mínimo y que podría ser modificado incluso, se suponía, luego de las elecciones de este año de octubre, cuando en el laboratorio se vea cómo han sido los aportes. Pero pretender llevar eso a nivel de la Constitución, presidente, no solo me parece una discusión teria, sino que además me parece innecesaria. O sea, ya el financiamiento está regulado en una norma con rango de ley. O sea, dediquémonos hoy a ver la reforma constitucional en el fondo, establecer los principios, qué queremos, qué esperamos de este texto constitucional, presidenta. Presidenta, 2 cosas más me referiré. Yo creo que si en la Constitución nosotros afirmamos que el financiamiento de la actividad de funcionamiento de un partido, y cuando ingresan a etapas o procesos electorales debe ser transparente y de rendición de cuentas, yo creo que sobre esa base de principio puede haber una norma de desarrollo. Pero quiero llamar la atención de algo, presidenta. Lo de hoy día es insuficiente, hay que modificar el artículo 31, mejor dicho, precisar el artículo 31 de la Constitución. Fíjese, el artículo 31 consagra el derecho a participar en la vida política del país y dice que todos tenemos derechos a elegir y ser elegidos libremente de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. Condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. Los órganos electorales han entendido que ellos, o que las normas que ellos dictan administrativas tienen este rango. Y si ustedes se dan cuenta, hoy día los partidos políticos modestos como los nuestros tienen que montar toda una infraestructura contable administrativa para estarle rindiendo cuentas a la OPE. Ahora tenemos que tener oficinas de asesoría jurídica con buenos penalistas, porque ahora por ahí a un despistado se le ocurrió que ahora somos organizaciones criminales. Y quiero mostrar como un ejemplo. Yo sé que Johnny Lescano lo hace de buena fe la propuesta, pero a mí me ha llegado una compañera de mi partido que la OMPE la ha citado para que explique de dónde regaló ella 500 gorritos de cartón. Que le explique la fuente del financiamiento de los gorritos de cartón. Gorritos de cartón de la PRA. Ahora, ustedes, el mundo ideal es que hubiera, si hay 1 millón de aportantes, hubiera 1 millón de fiscalizadores. Lo único que hacemos es alimentar estas burocracias doradas que tienen los organismos electorales, y en una condición asimétrica terminan. Lo que hacen es, fíjese usted, si hoy día cualquiera persona que tiene un amigo que quiere, porque sabe que tienes una condición de liderazgo, te quiere regalar 500 soles y tú le dices, anda al banco, le dices, no te doy ni a balas, porque al toque, la OMPI, la Unidad de Inteligencia Financiera, que de dónde sacó, si pagó el impuesto o no. Y claro, qué bonito es, ahorita que estamos en la Comisión de Presupuestos, fíjese, estamos autorizando pasar 3.000 contratados de CAS de la RENIEP
al régimen 728, eso es bien bacán. Pero los partidos políticos a las justas hacemos caja para pagarle un contador. Un contador. Entonces, yo no creo que, si yo no conociera la trayectoria de Johnny, si no lo conociera estuviera pensando de que él está trabajando para los bancos, ¿no? Para defender los intereses de los bancos. Porque bueno, está bien que sea a partir de 100 soles, 500 soles que se bancarice, pero cuando él habla de un sol, por favor, yo creo que se está banalizando el debate o no se entiende la seriedad de las cosas. Entonces, presidente, los partidos populares reciben apoyo de sus compañeros, o sea, los compañeros. Los que tienen hoy día mucho dinero, como lo de este partido que ha logrado controlar la OMPE, hoy día, ¿qué es lo que hacen? Los que hacemos política, los que hacemos trayectoria. Hoy día van y le dicen a un ciudadano, esa pinta de lapra, no, yo soy aprista, pero te doy 5.000 soles, dámela. Al día siguiente la cambian, compran la pared. Y eso lo sabes tú, Johnny, compran la pared. Comienzan a comprar las paredes, o sea, comienzan a competir con ese tipo de estrategias. Aún así los partidos tenemos que hacer esfuerzos para sobrevivir. Si aún así, todavía, a un modesto ciudadano que es militante, que acredita que es militante, que está inscrito, que eso ya es suficiente, aunque ahora es un delito ser militante, porque hemos caído también en esta perversa idea de que el partido que gana no puede llevar militantes a ser funcionarios públicos, porque inmediatamente, en el gobierno es aprista, por eso no puede ser. Entonces, si a eso nosotros le agregamos, invertimos la presunción de inocencia y creemos que un ciudadano que puede dar 5, 50 soles, 100 soles para su partido lo puede dar, y que puedan haber un registro verificable con transparencia, qué sé yo, exigir a través de un portal para obligarlo que tenga que ir por ese camino oprobioso de ir a un banco, donde evidentemente por el monto que va a depositar, como dice Johnny, 1 sol, 2 soles, me imagino que se va a gastar medio día o un día. Pero bueno, yo creo, presidenta, que el tema, si nosotros primero no definimos, tiene que declararse en el financiamiento privado que tiene que haber un órgano encargado de revisar cuando quiera el financiamiento del funcionamiento de un partido y de la campaña electoral. Yo creo que esa es la OMPE. Pero si ahora lo que hace la OMPE, un fiscal cualquiera, se le antoja investigar el financiamiento de la campaña y comienza a investigarlo bajo la figura de lavado de activos, entonces lo único que estamos haciendo de verdad, presidenta, es descapitalizando socialmente los partidos políticos. ¿Y saben a quién estamos honrando? Solamente estas membresías que hoy día, porque tienen dinero, se alquilan y se venden. Entonces, quiero, presidenta, que en este artículo 35 hay que poner, hay que modificar o hay que precisar el párrafo 31 del artículo de la Constitución, en el sentido que los órganos electorales, cualquier restricción que quieran imponer al desarrollo de la actividad política, tienen que hacerlo por ley que venga del Congreso. La OMPE se le antojó que tiene que hacer 4 auditorías al año. Está bien, pues lo puede hacer. 4 auditorías al año, 4 procesos de control. Ahí hay que pagarle a un contador, hay que pagar a un tesorero, alguien tiene que hacer la contabilidad. Y eso nadie nos da el dinero. Entonces, presidenta, yo creo que me parece muy bien que la propuesta de la congresista Marisa Glave con Jorge del Castillo, en el sentido de que hay que horizontalizar el acceso de los ciudadanos a la vida política, de los jóvenes a la vida política, especialmente. Entonces, hoy día, si nosotros vemos el grueso, como bien lo ha dicho Jorge del Castillo, el grueso del financiamiento de las campañas y por qué los partidos están en problemas, es por esta adicción por la campaña televisiva. Esta adicción por la campaña televisiva. No sé si el remedio saldrá mejor que la enfermedad, pero yo creo que eso hay que autorizarlo para aquella propaganda que el Estado la autoriza y la financia a través de la franja electoral. Nada más que eso. De repente esto genera un incentivo, que al día siguiente las radios cuesten un poco más caro.
pero tampoco podemos impedir que en la provincia nosotros podamos contratar spots radiales que cuestan 5 soles o 10 soles. Por eso, presidente, miremos esto presidenta, con un sentido de realidad, con un sentido de realidad. Es hasta un eufemismo poner en la Constitución de que genera responsabilidades penales recibir financiamiento de gente vinculada al narcotráfico, al terrorismo, al lavado de activos. Obviamente que eso es ilegal en cualquier parte del mundo, esté o no esté en la Constitución. Pero si algunos quieren que esté, que esté. Pero a mí me parece hasta un poco ofensivo, presidenta, que solamente en el tema de la participación política se ponga: el financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público y privado, su regulación, control, verificación, dice, mediante el financiamiento público se promueve la participación política bajo criterio de igualdad y proporcionalidad. Debemos agregarle transparencia, y así como el fortalecimiento de las organizaciones políticas de un marco de transparencia, y lucha contra la corrupción. Se le pone lucha contra la corrupción, nosotros mismos nos ponemos ese gorro. ¿Es que acaso no somos las instituciones más investigadas? ¿Acaso si esto no van a investigar los fiscales por lavado de activos, no van a intervenir nuestros locales partidarios? Pero nosotros mismos nos ponemos ese cliché. Entonces, yo creo que actuemos con sensatez, presidenta, busquemos un texto, hagamos más estimulante que un ciudadano pueda participar en la vida política del país. A veces no quieren ser elegidos, pero quieren que un buen parlamentario como Johnny Lescano, que saben que tiene solamente su sueldo, quieren regalarle 100 afiches. Entonces yo tengo que mandarlo al banco, a que forme su cola al banco, y luego que le caiga la unidad de inteligencia financiera, y que la OMPE venga y por otro lado la OMPE le diga: ¿usted de a dónde sacó? Y todo ese, no es el monto, sino todo ese procedimiento lento, moroso, eterno que hacen los organismos electorales para hacerse los importantes. Nuestros dirigentes ahora ya no pueden ser dirigentes si no son funcionarios administrativos. Viven solamente buscando documentos, buscando para cumplir con la OMPE y para cumplir con el Ministerio Público. Si eso no lo corregimos a nivel de... Lo otro es cuento, presidenta, lo otro es cuento. Podemos poner que está prohibido el financiamiento anónimo, cualquier cosa. Habrán 1000 formas para sortear este tema, como lo estamos viendo ahora, presidenta, como lo estamos viendo ahora. La forma como está redactado la iniciativa, lo único que va a hacer, y no, me parece absolutamente legítimo, pero no genera una barrera de acceso igualitario a la participación en la vida política, tal y conforme está redactada la norma. Solamente aquellos que tienen mucha plata, legítima, que la han ganado legítimamente, que está bancarizada, van a poder tener una situación de preponderancia con relación a los que quieren hacer una vida política y que no tienen los recursos necesarios, porque tampoco no es indispensable que uno tenga recursos. Si uno es un líder, si tiene un nivel de persuasión y sabe orientar a los que dirige o los que orienta en función de los grandes objetivos del país. Esa era mi sugerencia, presidente, en ese sentido, de que no creo que hay que bancarizar todo, no creo que hay que bancarizar. Hay que establecer de repente, hay que bajar el monto, si una unidad impositiva tributaria es mucho, hay que bajarlo, pero ya está en la ley. Pero básicamente afirmemos, presidenta, principio de transparencia, de rendición de cuentas. Hay que garantizar acá el principio de igualdad de acceso a la participación política, y eso pasa porque los órganos electorales no tengan que poner una serie de restricciones de carácter administrativo. Hay que reservarlo, como lo dice el artículo 31, hay que reservarlo a la ley, y todavía dice ley orgánica. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué dice eso? Porque el derecho a la participación política es un derecho fundamental, y cualquier restricción que autoridad alguna quiera hacerlo, el constituyente ha querido que no lo hagan con una mayoría simple, que la correlación de fuerza no se imponga, sino una mayoría calificada. O sea, cuando te piden que sea por ley orgánica, es que tiene que haber un mínimo nivel de consenso para establecer esas limitaciones y esas restricciones. Si eso no lo hacemos, esto no nada más que va a ser un saludo a la bandera, y como sigo pensando siempre, este es un juego político en el que nos ha metido el gobierno, y obviamente que nosotros estamos actuando también en ese sentido. Gracias, presidente.
Gracias, congresista Velázquez. Congresista Letona, la congresista Salgado le pide una interrupción. Con todo gusto, presidente. Congresista Salgado. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Letona. Sí. Usted nos ha alcanzado un texto, después de haber estado también discutiendo este tema en varias oportunidades, que se puede mejorar, señora, pero lo que tenemos que entender es que es un texto constitucional. Las leyes de desarrollo son otras y parece que ahora todavía no entienden algunos congresistas en qué discusión estamos. Yo solamente quiero leerles una parte de la ley 3689, que la hemos discutido aquí en el 2017 y fue motivo de un amplio debate y que ahora se tendría que estar aplicando para el proceso electoral de gobiernos regionales y municipales y que luego se tiene que aplicar. Muy detallada la ley, donde todos aportaron. ¿Qué dice el artículo 42? Algo de lo que aquí se ha venido escuchando y venimos repitiendo. Ya es ley, tenemos que cumplirla. Los candidatos en el marco de un proceso electoral están prohibidos de efectuar entrega o promesa de entrega de dinero, regalos, dádivas, alimentos, medicinas, agua, materiales de construcción u otros objetos de naturaleza económica de manera directa o a través de terceros por mandato del candidato y con recursos del candidato o de la organización política. La limitación establecida en el párrafo anterior no es de aplicación en el caso de con ocasión, y así viene desarrollándose como debe ser la ley, señora, y donde hemos puesto inclusive parámetros para poder hacer entrega en efectivo y lo otro que tiene que ser bancarizado. Y sí estoy de acuerdo que montos pasados del límite que dice la ley tienen que ser bancarizados, señora presidenta, y rendir cuentas. Nadie se opone a eso. Yo creo que en el párrafo que usted bien ha recogido, solo podríamos ponerle en el último párrafo quinto, si no me equivoco, eso sí, quinto, en vez de se autoriza, solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación televisivos mediante financiamiento público indirecto, sin quitarle la I que decía la congresista Glave en la forma prescrita por ley, para que no se interprete que podemos ponerle otra forma. Y en el cuarto, dice, mediante financiamiento público se promueve la participación política bajo criterios de igualdad y proporcionalidad. Ojo, que eso también ya lo estamos repitiendo porque existe otro párrafo en la Constitución, así como el fortalecimiento de las organizaciones políticas en el marco de transparencia y lucha contra la corrupción. Y si desea, se le podría agregar ahí las organizaciones políticas, lógicamente, están prohibidas de recibir financiamiento ilícito, punto. Y yo creo que ya, si está ilícito, está inmerso en un delito y va a tener que acogerse a todos los artículos del Código Penal. No los vamos a desarrollar en el texto constitucional. Gracias, congresista Letona. Gracias, presidenta. Congresista Letona. Gracias, presidenta. Presidenta, varios temas y volviendo a la lógica de una constitución que establezca principios y no una constitución reglamentarista. Me hubiera gustado, no sé si está por ahí la congresista Glave, pero yo tengo a la mano el proyecto de ley 2270 que ella presentó justamente para modificar la ley de organizaciones políticas y relacionado a los requisitos para la inscripción de partidos políticos, la modificación de la conformación de la franja electoral, la incorporación del delito de financiamiento ilegal. Y por supuesto que este debate debería dar por concluido una ley, pero llevar artículos o propuestas que están contenidos en proyectos de ley, proyectos que tienen un rango de ley a una discusión constitucional, me parece un error, presidenta. Creo que la Constitución nuevamente solamente debería ser modificada para temas puntuales y en ese sentido es que estamos en un debate constitucional, no un debate legal. Yo quisiera que en el tema de, por ejemplo, en el tema de la ley que aprobamos en el Congreso y que entiendo el Ejecutivo pretende llevar a rango constitucional, se establecen las fuentes de financiamiento prohibido. Y si alguien quiere modificarlas, me parece muy bien, como lo ha hecho la congresista Glave, que presente su proyecto de ley.
Pero pretender incluir eso en la Constitución a mí me parece incorrecto. No creo que esté bien, no creo que estemos en un debate legal, estamos en un debate constitucional. En ese sentido, Presidenta, es que me permito sugerir para el debate que se incluyan algunas modificaciones en el texto sustitutorio que ha sido propuesto, en los párrafos justo que están en negro. El financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público o privado, que eso ya está definido en las normas con rango de ley, y si hay algo que modificar, de acuerdo a lo que han dicho mis colegas, lo debatiremos en un debate legal. Su regulación, control, verificación, fiscalización y sanción se hace de acuerdo a ley. Recordemos que el Código Penal tiene rango de ley. Mediante el financiamiento público se promueve la participación política bajo criterios de igualdad y proporcionalidad. Creo que poner criterios de igualdad y proporcionalidad en el texto constitucional también podría significar una distorsión, Presidenta, porque los criterios ya están establecidos en las normas con rango de ley, así como el fortalecimiento de las organizaciones políticas en un marco de transparencia y lucha contra la corrupción. Se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación televisivo mediante financiamiento público indirecto y en la forma prescrita por ley. Justamente, Presidenta, esa es la lógica. Dejemos a las normas con rango de ley establecer los lineamientos, por ejemplo, para el tema de sanción. Nada más, Presidenta. Gracias, congresista Letona. Congresista Acuña. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, como muy bien mencionan los diferentes congresistas que están debatiendo en esa Comisión de Constitución respecto a la regulación de financiamiento de organizaciones políticas, obviamente es un tema muy importante para todos los que hacemos vía partidaria. Obviamente para todas las personas que somos parte de un partido y que creemos que la única manera de poder sacar adelante es fortaleciendo a los partidos políticos nacionales. Es por ello que, señora Presidenta, quiero iniciar respecto al primer párrafo presentado el día de hoy por la Comisión de Constitución. Bueno, en la ley 30689 de la fecha 30 de noviembre del año 2017, que modificó diversos artículos de la ley 28094, la ley de partidos políticos, establece infracciones por incumplimientos de organizaciones políticas a las disposiciones de la ley. Hay infracciones entre leves, graves y muy graves, y son sanciones que van multas desde hasta las 260 UIT. Es decir, todo finalmente siempre queda en el ámbito administrativo. Cuando se dio el debate de dicha ley, nosotros como Alianza para el Progreso propusimos incorporar figuras penales en el Código Penal para sancionar las organizaciones políticas que reciban finalmente financiamiento prohibido. Es por ello, y sobre todo esa fue una propuesta de la congresista Marisol Espinosa, quien era miembro titular de esa comisión. Es por ello, señora Presidenta, por su intermedio solicito que en ese debate se pueda incorporar en el artículo 35 de la Constitución respecto al párrafo presentado por usted, en el cual menciona lo siguiente: que el financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público y privado. Su regulación, control, verificación y fiscalización y sanción administrativas y penales se realiza de acuerdo a ley. Es decir, incorporar de que existan penas penales y administrativas y esas se realicen de acuerdo a la ley. Es decir, estoy solicitando, señora Presidenta, que se pueda incorporar dicho párrafo, que ya fue una solicitud hecha por la congresista Marisol Espinosa. Respecto a la bancarización, señora Presidenta, Alianza para el Progreso es un partido que tiene 240.000 afiliados en todo el país. Y hay algunos congresistas que mencionan y que solicitan además de que la bancarización se vaya a 1 sol, a 5 soles y 10 soles. Vámonos al hecho real, señora Presidenta. Si tú te vas al banco a depositar 5 soles, al banco de crédito, por ejemplo, 5 soles, y la institución recibe 5 soles, la entidad financiera te está quitando 4 soles. Es decir, el banco de crédito te quita 4 soles. Te vas al Banco Continental, 3 soles probablemente, y si es el Banco de la Nación, 1 sol. Es decir, si quieres aportar 1 sol, el sol te lo disminuyen y no hiciste nada, y entonces probablemente te fuiste de un lugar a otro. Obviamente se habla de que el Banco de la Nación sería una gran herramienta
para poder ayudar a bancarizar todos los aportes que se quiere dar a nivel de partidos políticos. Pero pensar en un aporte de 10 soles, 20 soles, las colas, lo que significa llegar a un Banco de la Nación en algunos lugares y sobre todo el costo, porque hasta cuando haces una transferencia vía web, que es lo que están tratando de manejar ahora las entidades financieras, también tiene un costo. Es decir, nada es gratis, todo tiene un costo. Vas a cajero, vas a ventanilla, es caro. Obviamente te vas a web, también te cuesta algo menos, pero igual tiene un costo. Pero sí creo, señora presidenta, que sería importante buscar transparentar, como muy bien lo han mencionado algunos parlamentarios. Y en la ley aparece de que lo mínimo, o a partir de la UIT, que son 4.250 soles, debería ser depositado ya a nivel de bancarización. Si quieren hacer una modificación ahí, señora presidenta, yo sí, tal vez podría dar como una propuesta que se vea que sea hasta el 50% de una UIT. Estamos hablando de 2.125 soles aproximadamente. Hay que ver esa posibilidad, si busquemos la bancarización, y si la congresista Letona me pide interrupción, con mucho gusto, y la segunda por el congresista Reategui. Congresista Letona. Gracias, congresista Acuña, gracias, presidenta. Justamente a eso quería llegar, de repente no fui lo suficientemente clara. Temas como los que está exponiendo el congresista Acuña, que están contenidos en la ley y que podrían ser objeto de modificación nuevamente en un debate legal, no en un debate constitucional, presidenta. Y segundo, que efectivamente cuando analizamos estos temas en el debate legal para aprobar la reforma electoral en el primer tramo, pensando en las elecciones de este año, es que justamente dijimos, oye, vamos a esperar que pasen las elecciones del 7 de octubre para mirar cómo se comporta el financiamiento, medir esta política pública nueva e ir corrigiendo. Pero, como lo ha explicado el congresista Acuña, son varios los temas que podrían ser materia de revisión, pero que no deben ser considerados en un debate de carácter constitucional, presidenta, porque distorsionan el espíritu de la Constitución. La Constitución es una Constitución principista, recoge principios, y su modificación tiene que tener un carácter excepcional. No porque se ocurra, es más, hay proyectos de ley ya en ese sentido que plantean la modificación de la ley. Señora presidenta, la segunda interrupción para el congresista Reategui, por favor. Congresista Reategui. Gracias, congresista Richard Acuña. Presidenta, respecto al penúltimo párrafo, dice: mediante el financiamiento público se promueve la participación política bajo criterios de igualdad y proporcionalidad. Si se pone así, yo podría también interpretar que aquellos partidos que no hayan pasado la valla electoral también los tengo que financiar de manera de igualdad y proporcionalidad. O sea, eso tendría que modificarse, porque si un partido no pasa la valla electoral, entonces también le tengo que dar dinero público. Entonces, eso sería una pregunta que le hago a presidenta, a todos los congresistas, porque si no, esto se podría distorsionar más bien la parte esencial de fortalecer a los partidos políticos, ¿no? Eso sería. Muchas gracias, congresista Acuña. Gracias, presidenta. Presidenta, yo ahí no estoy de acuerdo. Nosotros como Congreso siempre dejamos pasar las cosas y nunca resolvemos nada. Si tenemos que resolver eso en una modificación, hay que hacerlo. Pero bueno, eso lo dejamos como propuesta para la Comisión de Constitución. Y respecto al último párrafo, señora presidenta, acá también una modificatoria que estaría solicitando. Señora presidenta, quisiera por favor que se atenta cuando le hago las propuestas. Le agradecería también, congresista Acuña, que las alcance por escrito, como quedamos en la primera sesión. Ahorita yo estoy coordinando para poder precisamente adoptar todo, y por escrito le agradecería mucho que lo alcance. Es más, pedimos que incluso en soporte electrónico nos facilita mucho la incorporación de las propuestas. Señora presidenta, si todo fuera por escrito, ¿para qué estamos acá? Si todo es por escrito. La idea es debatir y presentarlas y que usted como presidenta las pueda recibir. Pero bueno, respecto al último párrafo, señora presidenta, acá muy bien menciona usted que se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación televisivos mediante financiamiento público indirecto y en la forma prescrita por la ley.
Acá, señora Presidenta, estoy solicitando una modificación que va un poco más allá de lo que estamos estableciendo acá. Yo acá estoy solicitando, señora Presidenta, eliminar el artículo 40 y otros artículos relacionados y tener un texto en el cual se diría lo siguiente: que se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación, radio y televisión únicamente por la franja electoral. Nosotros, como partidos políticos nacionales, si queremos la misma regla de juego para todos, vayamos todos a que la única manera de poder difundir nuestras propuestas sea la franja electoral en la radio y en televisión. Y además porque sería una manera importante de impulsar el fortalecimiento de los partidos políticos que no solo se preocupan en postular en una campaña presidencial. Acá hay que preocuparnos que los partidos políticos también deben ser parte de las elecciones regionales y municipales. Hay que olvidarnos de esos partidos políticos que solo se preocupan en trabajar cada 5 años. El trabajo de un partido político es del día a día, semana a semana, elección a elección, y en base al fortalecimiento y además buscando la participación de nuevos valores dentro de la política nacional. Porque si nosotros vemos un poco la estadística de lo que realmente está ocurriendo en estas elecciones municipales y regionales, somos muy pocos los partidos que estamos participando en política a nivel regional y municipal. Acción Popular tiene más de 1.100 candidatos, Alianza para el Progreso tiene 1.500 candidatos en todo el país, Somos Perú 859, Fuerza Popular 615, pero hay partidos como el partido de gobierno que tiene 100 candidatos entre municipalidades y gobiernos regionales. Solidaridad Nacional tiene 87 candidatos. Entonces son únicamente partidos políticos que se están preocupando de la coyuntura, se están preocupando en ver de qué manera tienen algún liderazgo pensando en las elecciones presidenciales o congresales. Y eso es lo que nosotros deberíamos de pensar, porque si hablamos de querer reformar, modificar, fortalecer la política nacional, son con políticas en las cuales existan algún tipo de equidad a nivel de las fuerzas políticas. Y es por ello que sí, señora Presidenta, solicito una vez más que si queremos las mismas reglas de juego para todos, pongamos que la única manera de hacer publicidad de parte de los partidos políticos nacionales en una campaña electoral sea mediante la franja electoral. Muchas gracias, señora Presidenta. Las propuestas se le haré llegar por escrito como me lo solicitó. Congresista Acuña, entonces usted está de acuerdo con el último párrafo, porque ahí básicamente se está hablando de la franja electoral, o usted quiere que su propuesta es que se precise radio y televisión, señora Presidenta. Que se prohíben, o sea, que solo se autorice radio y televisión con la franja electoral. No solo televisión, sino también radio y televisión. Gracias, congresista Acuña.